Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos aquí en el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenezer Osana, ciudad capital Tegucigalpa. Vamos a compartir una palabra con una temática familiar el día de hoy. Quiero que busque conmigo el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 24, verso 45 en la Reina Valera 1960. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Vamos a tratar de desarrollar con la ayuda del Señor esta temática familiar, y el tema yo le puse por nombre la familia del siervo fiel. Vamos a tratar de desarrollarlo, y usted que está en casita con sus hijos, con su familia, con su esposa, o tal vez todavía eres un joven que no se ha casado y está soltero, también la palabra es para ti. Así que oramos para que Dios nos hable. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias una vez más, te bendecimos porque nos permites estar en tu casa. Te pedimos que tomes control del ambiente en este lugar, y todos los que están también a través de las redes sociales en sus casas, a través del Spotify, del Facebook, del YouTube, también alcancen esa bendición de tu palabra. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero tratar de mostrarle un poquito algunos versículos que tal vez algunos ya los conocen, pero Dios está interesado en el siervo fiel, y como la temática es familiar, por eso el Señor nos dice: ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Porque el Señor lo puso sobre su casa. Está hablando de un siervo al cual Dios le delegó responsabilidades, oiga bien, en la casa de su Señor, o sea, en la casa de Dios. Pero ¿a quién va a poner el Señor? ¿A quién va a delegar el Señor para el trabajo, ese trabajo tan importante? Entonces, tenemos que saber que mientras esperamos la venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, debemos de cuidar a los que Dios nos ha dado a cargo. En este caso, los que somos cabezas de hogar, tenemos una gran responsabilidad de ser fieles, y por eso el tema es la familia de ese siervo, la familia de ese siervo fiel. Voy a tratar de entrar un poquito con el primer punto, usted que está en casita con papel, lápiz en mano, para que podamos aprender hoy. Mire lo que dice el primer punto, 2 Timoteo 2:24, versión latinoamericana. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Entonces vamos a entrar de primer punto de lleno. Una de las características que debe tener un siervo para poderlo ministrar en su familia debe de ser la comprensión. El siervo fiel debe de ser comprensivo. El punto es importante porque fíjese que dice acá que ese servidor, pues recuerden que estamos hablando del siervo, ese servidor debe de ser buen pedagogo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer punto. Quiere decir que la comprensión, lo vamos a poner acá, comprensivo, es una característica que implica también paciencia. La comprensión implica también que como hijos de Dios tenemos que ayudar a las personas que están confundidas. No, hermano, mire, no debemos de confundir más al que está necesitado de esta situación. Entonces, voy a utilizar las palabras que la Biblia nos enseña acá. Debe de ser un buen pedagogo. Ok. Entonces, fíjese usted, yo quiero tratar de mostrarle esto. La comprensión, yo como siervo de una familia, le tengo que trasladar a mi familia que pueden ellos salir de la confusión, pero yo tengo que ser un buen pedagogo. Esto significa que yo tengo que ser un buen maestro para enseñar a los que tengo a cargo.
el punto es importante. La Biblia le está mostrando aquí a Timoteo. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, tú tienes que aprender a ser un buen servidor. El buen servidor no es peleador. El buen servidor es comprensivo con todos. Oiga bien, con todos. Implica al que te cae bien y al que te cae mal. Con todos. Tienes que ser paciente. Y fíjese usted, en las incomprensiones. Hay gente que no comprende. Hay gente que no sabe ni tan siquiera a qué viene la iglesia. Hay gente que ni sabe por qué estás pasando XY situación. Hay gente que no comprende. Pero la Biblia entonces te dice, tienes que ser paciente en esas incomprensiones. Esta versión latinoamericana es para mí un poco más clara. Me abre el panorama de poder ayudar al siervo fiel. La buena enseñanza nunca provoca contiendas o argumentos vacíos, sino que al contrario edifica al oyente. Una buena enseñanza es aquella, hermano, que siempre va a causar una enseñanza buena va a causar, hermano, un impacto que va a poder sacar de la ignorancia al que está oyendo. Por eso es que, mire usted, la familia del siervo fiel quiere decir que ese siervo se lo transmite a su casa, se lo transmite a su familia. Y luego toda su familia aplica esos principios, esos conocimientos bíblicos para que juntos sirvan como un testimonio de que Dios está cambiando esa casa y esa familia. Interesante, porque Pablo era un maestro y le está trasladando esa buena pedagogía. Fíjese usted la palabra bíblica aquí que estamos utilizando, se la traslada a su hijo Timoteo. Estamos hablando ahora de un ámbito espiritual, de un padre espiritual a su hijo espiritual. La buena enseñanza, hermano, nunca va a provocar contiendas. Tenemos que enseñar la palabra y en todo momento, si usted la enseña en un discipulado, si usted la enseña en la iglesia, si usted la enseña en la radio o ahora que usted tal vez hace un Facebook Live y está tratando de enseñar la palabra, no tiene que enseñarla para provocar pleitos y contiendas. Siempre nuestro mensaje tiene que ser para poder ayudar al confuso. Ese es el primer punto de este tema de la familia del siervo fiel. Quiero que me acompañe a 2 Timoteo 2:20, siempre ahí en Timoteo. Vamos a ir un poquito atrás, 4 versículos atrás. Miren lo que dice la versión Traducción Nuevo Mundo. Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, y algunos para un propósito honroso, pero otros para un propósito falto de honra. Ok, estamos hablando entonces cómo debe ser un siervo fiel. Bueno, primero comprensivo. Acompáñenme ahora acá. La palabra que vamos a usar entonces es que el siervo fiel, para poderle transmitir a su familia, tiene que ser honroso. Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces el siervo fiel tiene que ser honroso en todo eso. Y el punto es importante porque ahora me está hablando la Biblia de un vaso. Fíjese usted que el siervo es un vaso de, esa palabra es hermosa, nobleza. La nobleza, hermano, es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollarla. Y máxime como siervos fieles dentro de la familia. Son usados con un propósito de nobleza. Nosotros los siervos, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Los ojos de la gente están puestos en el siervo de la congregación o en el siervo de Dios. Están puestos los ojos. La gente quiere ver cómo te comportas. La gente quiere saber cómo es tu manera de actuar, cómo es tu actitud en medio de conflictos y problemas. Mire, como estamos hablando de la tonalidad de familia, ¿cómo debes de comprender a los demás en tu casa? No vas a poder entrar en razón con alguien a gritos. Nunca vas a poder llegar a la razón con alguien a gritos. Quiere decir que en la familia tienes que ser comprensivo, a entender a quién le estás hablando. Si es con un niño, con tu hijo, es que tienes que hablarle de manera que él te entienda, porque a veces no nos damos a comprender los padres lo que estamos haciendo. Pero ahora el otro punto es que tienes que trasladarle nobleza, ser noble, tener ese corazón
dejarte usar como un vaso. Y mire lo que la Biblia nos enseña, porque algunos son utilizados en una casa, fíjese lo que está hablando acá, en una casa grande, son utilizados con propósitos de honra, con propósitos, hermano, que Dios quiere glorificarse en tu vida. Pero interesantemente dice que hay otros que son utilizados para propósitos de deshonra. Yo hoy, hermano, quiero que tú y yo nos ministremos con el Señor y digámosle: Señor, yo no quiero ser un vaso falto, sino que quiero ser todo lo contrario, un vaso de nobleza. Yo quiero ser un vaso en el cual tú puedas depositar tu gloria y tu presencia. No nos conformemos con menos, sino con lo mejor de Dios. Dejemos que Dios nos use como un instrumento de su voluntad. Entonces, lo voy a poner acá. Uno que es un siervo fiel es uno que se conforma con lo mejor. No debemos de ser mediocres, hermano, perdonen la palabra, ¿verdad? Conformarse, fíjese usted, con lo mejor. Nunca, hermano, para el Señor, nunca busquemos lo que sea más barato. Nunca busquemos, hermano, para agradar al Señor. Fíjese que hay un pasaje que la Biblia dice que David quería comprar una propiedad y dice que le dijo: ¿cuánto me cuesta? No, te la voy a regalar. No, es para el Señor, te la voy a pagar. Era un vaso de honra, David, lo que estaba haciendo. Por eso es que David agradaba al Señor cuando él, hermano, quería ofrecer un sacrificio, porque él había entendido que su familia, de su familia, venía una dinastía hermosa. Y dijo: David, yo voy a hacer un vaso de nobleza. No le voy a ofrecer al Señor un sacrificio que no me vaya a costar nada. Mire qué interesante. Como familias tenemos que aprender que nosotros somos vasos de nobleza. Yo quisiera repetirle esto varias veces porque no vamos a cansarnos de decir: hermano, hay vasos que son con propósitos faltos de honra. Y vamos a eliminar eso. Yo no quiero que ninguno de nosotros se conforme con menos. Conformémonos con lo mejor. Vasos de nobleza. Honroso. El siervo de Dios tiene que ser honroso, tiene que ministrar el honor, tiene que ministrar, hermano, esa honra que Dios le ha dado. ¿Sobre quiénes? Sobre sus hijos. Los padres de familia estamos siendo llamados, hermano, a todo momento para ministrar honra a nuestros hijos. Vaso de nobleza. Fíjese que en la antigüedad, en la época medieval, hermano, se le llamaba nobleza a aquellos que estaban cerca del rey. Era un noble. Y fíjese que dice que les daban tierras, los premiaban porque eran de familia noble. Quiere decir que eran de familias que no pertenecían a esos círculos que fomentan la vagancia, que fomentan el ocio, sino que son vasos de nobleza. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Nosotros a veces, hermano, mire, cometemos cometemos el error de no ser comprensivos, pero nosotros mismos como padres no les hemos enseñado. Por eso el primer punto es comprensión y el segundo es honra. Para que ellos alcancen honor, para que ellos alcancen honra, usted tiene que haberles enseñado eso. Vaso de nobleza. Interesante. Nuestras familias son vasos, son instrumentos de nobleza en las manos del Señor. Los utensilios caseros, usted los tiene en su casa. Usted sabe, hay algunos que los utiliza la vajilla que sacamos cuando llega la visita. Pero los vasos que usamos para nosotros, que somos de confianza, no son los de mejor calidad. Pero dice la Biblia que cuando llega el invitado, sacamos los mejores platos, los mejores vasos. Por eso es que dice ahí, algunos son utilizados con ese propósito honroso. Dios te ve como un vaso noble y quiere depositar su gloria en tu vida para que seas utilizado en la iglesia, en su casa, cuando viene la visita del Espíritu Santo y quiere utilizarte como el mejor utensilio casero en la casa de Dios. Amén. Continuemos. 1 Pedro 2:5, Biblia de las Américas. Oiga esto. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, estamos llegando a un punto interesante. Este es un punto muy importante. Bueno, vamos a escribirlo acá. Este tercer punto yo le puse en la familia del siervo fiel. ¿Qué tiene que haber? Usted se está haciendo un examen conmigo. ¿Qué tiene que haber? Aprendizaje. ¿Hay aprendizaje en tu casa? ¿Hay aprendizaje en tu familia? Usted se va a medir hoy. No hay, pastor. Entonces preocupémonos. Porque si no hay comprensión, no va a haber honra. Y si no hay honra, no hay aprendizaje. El aprendizaje está puesto como una responsabilidad para el que es cabeza de hogar. Mire lo que estoy poniendo aquí, cabeza de hogar. Aquí no estoy poniendo el sexo. No estoy poniendo el sexo. ¿Por qué? Porque entiendo que hay mujeres que están funcionando como cabeza de hogar. ¿Por qué? ¿Por qué mujeres? Porque está la ausencia del hombre. Y le toca a la mujer fungir como cabeza de hogar. Esas mujeres digan amén. Fíjese usted. Vamos a ver, perdón hermano, perdón, me avancé acá. Dios santo. No sé si me ayudan mis hermanos, creo que me avancé con el versículo, hermanos. Perdón, tenía que ver este es el punto. Número 3, tal vez me ayudan los hermanos acá para que lo corrijamos. Creo que me adelanté un punto más. El punto es 1 Pedro 2:5. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Sí teníamos el versículo ahí, hermanitos? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ese punto es sacerdocio, en lo que los hermanos me ayudan acá. Ese punto es sacerdocio. Quiere decir que nosotros tenemos que ser el sacerdote como una casa espiritual. Mire, vamos a ponerlo de esta forma. Hablamos un poquito el domingo en lo que estábamos hablando de la Santa Cena. Hablábamos un poquito de cómo solo el sacerdote tenía el derecho de comer el pan. Entonces fíjese usted, el sacerdocio está puesto para nosotros. El sacerdocio es para los hijos de casa. El sacerdocio es para los que el Señor tomó. El sacerdocio es para los que el Señor escogió, para los que el Señor predestinó y para los que el Señor llamó. Entonces, yo como sacerdote sé que estoy fungiendo en una casa espiritual. ¿Cuál es tu casa espiritual? Bueno, tu casa espiritual es el lugar donde tú te congregas, la iglesia. ¿Y quién es el sacerdote principal en esa casa? Pues el ministro, el que le está tocando pastorear, el que le está tocando hacer la tarea y la labor de tratar de trasladar los conocimientos. Por eso el punto del sacerdocio es importante. El sacerdocio era el encargado de poder ministrar al pueblo el perdón que de parte del Señor era transmitido. Entonces fíjese usted, Pablo nos enseña en las cartas una arquitectura para poder construir la casa de Dios. Pero ahora Pedro, qué interesante, porque Pablo es el perito arquitecto, pero Pedro aprendió algo muy importante. Recuerde que Pedro significa el que es piedra o la piedra, y recuerde que el Señor le dijo: yo te declaro que tú eres Pedro, yo te declaro que tú eres la piedra. Y entonces Pedro, como su oficio es ser piedra, Pedro quiere trasladar ese conocimiento a la iglesia que le toca como apóstol ministrar, y le dice: ustedes también como piedras vivas tienen que ser edificados como casa espiritual. Fíjese usted, para un sacerdocio santo. Entonces, si hay una casa en la cual tú estás, una casa en la que tú habitas, tiene que haber sacerdote. Los que están en casa digan amén. Si tú estás viviendo en una casa donde son todos cristianos, hijos de Dios, si tu padre va a la iglesia, si tu madre va a la iglesia y tú vas a la iglesia, tu familia es una familia sacerdotal. ¿Quién es el sacerdote principal? Pues tu papá. Es el encargado de tomar las decisiones en la casa junto con la mamá, porque es un sacerdocio santo. ¿Por qué? Tienen que ofrecer sacrificios espirituales, y esto es importante, aceptables.
sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. Uno que es un siervo fiel debe de aprender a ofrecer un sacrificio aceptable. Entonces quiere decir, miren los puntos que estamos tocando, que no todos los sacrificios son aceptables. Hay gente que me dice, pastor, yo me sacrifico, mira yo cómo hago, mira yo cómo voy acá, hago esto para poder tratar de agradar al Señor, pero no. Bueno, la respuesta es porque tu sacrificio no es aceptable. ¿Y cómo debes de saberlo? Bueno, revísate. ¿Eres piedra viva o eres una piedra muerta? ¿Cómo es eso de que, como Pedro te dice, tienes que ser una piedra viva? Tiene que ser una piedra que esté sirviendo para protección de la casa. Una piedra muerta. ¿Cómo es una piedra muerta? Es una piedra que ya no sirve. Una piedra que está podrida. Una piedra que cualquiera la toca y se deshace, se derrumba, se desgrana. Esa es una piedra muerta. Por eso es que Pedro dice, piedras vivas, que sean piedras fuertes. Que no importa los choques, las tempestades que vengan, tu casa no va a derrumbarse ni va a caer, porque tu casa es una casa de sacerdocio. Entonces solo me ayudan con el marcador acá, por favor, ¿verdad? Vamos a ver, el punto número 3, aquí estamos corrigiendo, ¿verdad? Sacerdocio. Pero qué bueno que podemos corregir, porque si no pudiéramos corregir, hermano, estaría complicado. Número 3, un sacerdocio, y estamos hablando de que ese sacerdocio es que tu casa espiritual te ministra a tal forma que tú te llevas la provisión a tu casa. Tal vez me ayudan con ese marcador, por favor. Marcadorcito rojo. Yo lo tengo acá, perdón, hermanos. Ay, Señor. Entonces, mire, como ya lo tenemos acá, ¿de qué me está hablando esto? Sacerdocio, casa espiritual, de que los sacrificios sean aceptables. Mire, lo vamos a poner de una vez aquí. Sacrificios aceptables. Esto es importante. Mire qué importante. Sacrificios aceptables. Todo lo que hagas y que te está costando un sacrificio tiene que ser aceptable. No solo por el hecho de que te sacrificaste, Dios te lo va a recibir como ofrenda. Tiene que ser un sacrificio aceptable. ¿Por qué? Porque Caín ofreció un sacrificio y no fue aceptable. Abel ofreció sacrificio y ese sacrificio sí fue aceptable. Avancemos. Hoy sí vamos a llegar a ese punto que estábamos allá. Cuando Dios te llama a cumplir una tarea, recuerde que Él también llama a otros a trabajar en unidad con esa tarea que se te asignó. Ok, hoy sí entramos al punto que nos habíamos saltado. Aprendizaje. Usted que está en casita, diga conmigo, aprendizaje. Primera de Corintios 14:35. Dice la Biblia. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos, ¿a dónde? En casa. Ese punto es importante, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. De aquí muchos se han tomado este versículo, hermano, para decir la mujer no puede predicar, la mujer no puede hacer esto, la mujer no puede hacer el otro. Pero en realidad tenemos que ver el contexto de lo cual Pablo nos está hablando. Voy a hacer un pequeño repaso. Hemos hablado que en la familia del siervo fiel tiene que ser comprensivo. En la familia del siervo fiel tiene que ser honroso. En la familia del siervo fiel tiene que haber sacerdocio. Número 4. En la familia del siervo fiel, mire esto. Hoy sí lo ponemos acá. Aprendizaje. ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿Quién es el encargado de enseñar? El encargado de enseñar es, hoy sí, cabeza. Es el cabeza de hogar. Perdone que me había saltado aquí un poquito, ¿verdad? Pero hoy sí estamos retomando el camino. Porque me interesa que lo llevemos en orden. Comprensión, honorabilidad, vaso de nobleza, para que apliquemos el sacerdocio en nuestra casa. Y cuando esté eso, tiene que haber un aprendizaje. Tiene que enseñar el papá a sus hijos, no los hijos a los padres. Eso lo dice la Biblia. ¿Quiénes son los que aprenden? Sus hijos aprenden de lo que hace su papá. Los hijos ven hacer a su papá y ellos repiten lo que ven hacer a su papá. Por eso es importante que como padres le demos un buen ejemplo a nuestros hijos. Yo le quiero ministrar esto. Le está diciendo Pablo
La mujer, si quiere aprender algo, no está hablando de predicación, no está hablando de, porque fíjese qué terrible, voy a ponerle equilibrio con esto. Decía yo que hay iglesias que no permiten que la mujer predique, hay iglesias que no le permiten a la mujer nada. ¿Por qué? Porque aquí dice que la mujer no hable en la iglesia. No es correcto. Pero si le permitimos a la mujer darle clase a los niños, no le prestamos el púlpito. Si permitimos a la mujer que dé dones espirituales o dones del Espíritu Santo, manifestaciones, y no le permitimos predicar. ¿Cómo es eso entonces? Si esto en realidad hay que aplicarlo tajantemente, como está en la Biblia, entonces no debemos de dejar que la mujer profetice, no debemos dejar que la mujer le enseñe a los niños en la escuela bíblica, no debemos dejar que la mujer cuente un testimonio. Mire qué complicado es esto, y por eso el punto es aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene que pasar con esa mujer? Si esa mujer quiere saber algo, dice, pregúntele a su marido. Entonces voy a tomar el extracto, la primera parte de ese versículo. Pregúntele a su marido en casa. Pero algunas me dirán, pastor, pero yo no tengo marido, yo soy soltera, yo voy a la iglesia y soy soltera, o yo voy a la iglesia y soy madre soltera. ¿A quién le pregunto? Entonces, por eso le puse acá, al que es cabeza. Si tú vas a la iglesia, el que es tu cabeza es el pastor. Si eres una mujer soltera y vas, mire que es tremendo, estamos hablando de la familia del siervo fiel. Y esto implica mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Si tú necesitas aprender, tienes que recurrir al cabeza. Oiga esto, me voy a poner de ejemplo yo. Yo soy la cabeza de esta casa, Ebenecer Osana. Como pastor, soy el padre espiritual de los que se dejan ser hijos, ¿verdad? Y tengo que enseñarles cómo conducirse en la iglesia conforme a lo que dice la palabra. Esta es la casa de Dios y tiene que haber aprendizaje para poder trasladar los principios bíblicos dentro de una familia espiritual. Me toca enseñar, hermano con hermano no puede estar en pleito, no tienen que haber disensiones, no tienen que haber divisiones. Como padre espiritual tengo que llamarlos a la reconciliación. ¿Me estoy dando a entender? No sé, con los hermanos de televisión aquí, ¿me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Ok. ¿Qué pasa ahora en la casa? ¿Quién es el que tiene que enseñar en la casa? El cabeza de hogar. Y si la cabeza no puede enseñar, hermano, entonces tú tienes que buscar quien te enseñe. Pero jovencito que me estás oyendo, porque también, mire qué tremendo, tengo que llevar este tema tomado de la mano aún con los jóvenes, porque algunos me dirán, pastor, yo voy a la iglesia solo, mi papá no va ni mi mamá, ¿qué hago yo? Busca la cabeza del que te cubre en la iglesia, porque tienes que preguntarle a la cabeza. Mire, jovencitos que me están oyendo, voy a tomar este punto, tienes que preguntarle a la cabeza. No vayas a pedirle consejo a otro que esté en tu misma situación de conflicto. Joven que me estás oyendo, jovencita que me estás oyendo, no le vayas a pedir consejo a un hijo de las tinieblas si tú eres hijo de luz. Nuestro Dios asigna y deposita autoridad delegada sobre la cabeza del hogar porque es un deber entregado de parte del cielo. Por eso se llama autoridad delegada. ¿A quién le delegaron esa autoridad? A la cabeza del hogar. Por eso es, hombres que me están oyendo hoy, que están casados y que son cabezas de hogar, que son padres de familia, a ti te toca conocer más de la Biblia que tu mujer. No sé si pueden decir amén los hombres, pero es el hombre el que tiene que llevar, hermano, el alimento de la palabra. El que tiene que poner mayor atención en la iglesia es el varón. No puede ser de que la mujer conozca más de Biblia que el marido. Perdóneme, pero estoy leyéndole lo que dice la Biblia. Si quieren aprender, las mujeres, si quieren aprender, pregunten a su marido. Pregunten a su cabeza. Pregunten al que tiene, lo voy a poner acá para que entendamos también los jóvenes, ¿verdad? Los que tienen la autoridad delegada. Mire, yo les decía el domingo a los hermanos, en la iglesia no es que
aquí se hace lo que dice el pastor. Yo les enseñaba eso. No es así. En la iglesia se hace lo que dice el pastor. No es así. En la iglesia se hace lo que dice Dios. Pero al pastor le toca aplicar autoridad delegada porque se le dio de parte del Señor como una cabeza de esa casa. Y la responsabilidad recae sobre el pastor. El pastor tiene que aplicar los principios bíblicos y decirle a las personas: hermano, esto no está permitido, esto no se debe hacer, porque la Biblia dice. Pero no es porque el pastor es el que dice, se hace como yo digo, no, porque tiene que ir conforme a los principios bíblicos. Vuelvo a repetirle que nuestro Dios asigna y deposita esa autoridad delegada. No sé si estamos aprendiendo. La familia del siervo fiel. Por eso es que dice el Señor: ¿a quién va a poner el Señor sobre su casa? A uno fiel, uno que sea comprensivo, uno que sea honroso, uno que tenga sacerdocio y uno que esté en constante aprendizaje. El que deja de aprender es porque nunca fue enseñado o que dejó de ser enseñado. Para seguir aprendiendo hay que seguir enseñando. Entre más enseña uno, más aprende. El que deja de enseñar, deja de aprender. Mire, estoy en el punto medio del tema. La mujer puede predicar. Voy a salir del punto diciendo esto. La mujer puede predicar en la iglesia siempre y cuando tenga cobertura. La mujer puede enseñar en la iglesia porque dice, no es que la mujer no va tácitamente a hablar, no, sino que pregunte primero a su marido. Una vez que ya sea enseñada, una vez que la mujer tenga la capacidad y que demuestre con su testimonio que ha crecido, que se ha desarrollado, entonces perfectamente por autoridad delegada y por aprendizaje de su cabeza puede ejercer ministerio. Ejemplo, bíblicamente siempre hablando. ¿Sabe Pablo? El mismo Pablo que escribió 1 Corintios 14. El mismo Pablo, hermano, le delega ministerio a Priscila, esposa de Aquila. Y dice la Biblia, la iglesia que está en su casa, porque era una sierva fiel. Priscila se sujetaba a su marido. Algunos comentaristas dicen como que parece que no tenían hijos, Priscila y Aquila. Pero vemos el ejemplo de Priscila. Dice que parece que hay otra mujer, no me recuerdo ahorita en versículo, no sé si es Gálatas o Efesios, pero Pablo habla de una mujer que se llama Ninfa. No sé si los hermanos allá me ayudan, si lo buscan, pongan Ninfa. En las cartas paulinas está. Parece que esta mujer dice que también tenía una iglesia en su casa. Entonces, ¿cómo está eso de que no hable? Porque tenía que hacerlo con autoridad delegada. Bueno, no sé si me ayudan, solo me dicen el versículo. ¿Dónde está eso de Ninfa? Avanzamos, vamos a leer un versículo un poquito larguitos, 17 y 18 de 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18. Voy a leer la versión Arcas Fernández. Oiga esto. Los responsables que desempeñan con acierto el cargo de dirigentes en la iglesia merecen un trato especial, sobre todo los que se afanan en la proclamación del mensaje y en la enseñanza. Verso 18. Ya lo dice la escritura: no ponga bozal al buey que trilla, y también el que trabaja tiene derecho a su salario. Estoy llegando a un punto importante. Punto 5. ¿Qué debe de tener la familia del siervo fiel? Tiene que ser responsable. Responsabilidad. El siervo fiel es comprensivo, el siervo fiel es honroso, el siervo fiel tiene sacerdocio, el siervo fiel tiene aprendizaje. Y mire este punto, el siervo fiel es responsable. Responsable. Esto es importante, es una palabra que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde que están pequeños. La responsabilidad se les enseña desde chiquitos. Yo le he enseñado a la iglesia de 0 a 5 años
es cuando nosotros le ministramos el carácter a nuestros hijos. Si usted no aprovechó ese tiempo, su hijo no va a ser responsable. Va a ser aquel problema constante porque no le enseñó. Usted me dirá, pastor, pero yo vine tarde al evangelio, ya mis hijos estaban crecidos y grandes. Entonces tienes que doblar las rodillas con mayor intensidad. La Biblia dice que puede recuperar los años perdidos, lo que se robó, hermano, la oruga, lo que se robó, hermano, todo aquello, lo puede recuperar. La responsabilidad se enseña a temprana edad con nuestros hijos. Yo puse una palabra aquí que me gustó mucho y se lo voy a escribir acá. Nosotros tenemos que ser certeros. Mire usted, en el cargo. Certeros en el cargo. ¿Qué cargo te depositaron? ¿Qué cargo te dio el Señor? ¿Qué cargo te dio el Señor? Dice la Biblia que los que son responsables y que desempeñan con acierto. Miren lo que dice la versión Arca Fernández. Que desempeñan con acierto el cargo de dirigentes en la iglesia. ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Eres servidor? Digan amén los servidores. ¿Me encontraron el versículo de Ninfa? 0 amenes. Colosenses 14:15. Para los que todavía apuntan, ¿verdad? Colosenses 14:15. Ahí está lo de Ninfas, que también era una ministra del Señor. Bueno, después de este paréntesis, certeros en el cargo. Si tú eres servidor de la iglesia, mire hermano, perdóneme. Le decía yo a los hermanos discipuladores el lunes. Nosotros en nuestra congregación no tenemos ancianos todavía. No tenemos diáconos todavía. No tenemos. Pero yo prefiero no tener esos títulos que arruinan a la gente, porque arruinan a la gente. Y tenemos hasta 14,000 testimonios aquí en Tegucigalpa de cómo un título de anciano arruina a la gente, cómo un título de diácono arruina a la gente. Yo le digo a los hermanos, yo prefiero tener discipuladores, yo prefiero tener hijos espirituales, yo prefiero tener hijos del ministerio. Porque hermano, en el cielo no te van a preguntar, tú eres anciano en la iglesia, vas para una habitación doble. Tú eres diácono, vas a una habitación. No, en el cielo no te van a preguntar eso. En el cielo te van a preguntar, ¿eres hijo de Dios? ¿Estás santificado? ¿Estás purificado? ¿Te consagraste? Y dice la Biblia, aquí dio cuentas tu pastor, porque dice la Biblia que los pastores vamos a dar cuenta. Eso sí dice la Biblia. Pero no te van a preguntar, ¿qué ministerio tenías en la iglesia? Yo era pastor. No me voy a salvar por eso. Si dice la Biblia que van a haber unos en Daniel capítulo 12, 2 al 4, que van a ser regresados para ignominia y vergüenza, y entre ellos hay ministros. Quiere decir que el ministerio no salva a nadie. Quiere decir que el título no salva a nadie. Y con mayor razón ahora. Oiga esto, los que son responsables. Y me sirve, porque en la iglesia yo tengo responsables. No tengo diáconos, ni tengo ancianos, pero tengo responsables. Tenemos coordinadores de equipo y los rotamos todos los meses. Ellos son los responsables y dice, tienen que desempeñar con acierto el cargo de dirigentes. ¿A dónde? Ay, hermano, miren, no quisiera salirme de este punto. Estoy en el punto 5, en el punto del ministerio, el 5 de la gracia, el 5 que nos habla del Pentateuco. El que está desarrollando un servicio en la casa de Dios tiene que ser un siervo fiel. ¿A quién le das el cargo? ¿A un infiel? No, a un fiel. Aún lo secular nos enseña, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser fieles. Máxime, mire usted, en el trabajo, en lo secular, un jefe no le va a delegar un trabajo a uno que no es responsable. Por eso el punto es importante. El siervo fiel es responsable, certero en el cargo. Pusiste a alguien y le delegaste a hacer algo. Qué certero fue poner ese hermano. Cómo desarrolló su tarea. Fue responsable, lo hizo con firmeza, lo hizo con inteligencia, lo hizo con puntualidad. Ah, hermano, qué lindo eso. Eso vale más que un anciano.
Eso vale más que tener un diácono, hermano, perdónenme. Aquí en Tegucigalpa, los ancianos son los que dividen la iglesia. Los diáconos son los que dividen la iglesia. Y no lo digo yo, vaya, pregúntele a los 14,000 pastores que hay aquí en Tegucigalpa. De esos 14,000, tal vez solo 1,000 son pastores, porque los otros 13,000 fueron ancianos o diáconos que le dividieron la iglesia a sus pastores. Cero amenes en la iglesia de Cristo. Yo prefiero tener un siervo fiel, responsable en la iglesia, que se deje pastorear, que se deje guiar, certero en su cargo, responsable, con seriedad, con formalidad, que desarrolle. Y mire usted, perdóneme, este responsable dice, merece un trato especial. No lo digo yo. Perdónenme, hermanitos de televisión, vuélvame a poner el versículo, por favor, ahí en televisión, solo el versículo. Merecen un trato especial. Y fíjese usted, sobre todo los que se afanan en la proclamación del mensaje y en la enseñanza. Dos cosas distintas, los que se dedican a predicar y los que se dedican a enseñar. Verso 18, lo dice la Escritura, no le ponga bozal al buey que trilla, y también el que trabaja tiene derecho a su salario. Hermano, si hay personas que están funcionando de una manera poderosa en la palabra, no le ponga bozal. Sabes que hay un hermano que tiene ministerio, sabes que hay un hermano que lo usa el Señor en la palabra, y que Dios va a poner un mensaje en ese vaso de nobleza. No sé si vamos entendiendo el tema. En ese vaso de nobleza Dios va a depositar un mensaje poderoso para la proclamación de la palabra y para la enseñanza. Un responsable es uno certero en el cargo. Hermano, solo con este punto hacemos un tema para los servidores. Mire usted, uno afanoso. Fíjense que aquí no está, mire, el afán es uno que es afanoso. Y le voy a poner aquí, ¿a dónde? ¿A dónde, pastor? En las redes sociales. Ay, hermano, usted que está en casita, subraye, afanoso, afanoso en la palabra. Oye, hermano, mire, no quisiera terminar y ni salirme de ese punto. Qué hermoso está ese punto, hermano. Pablo le está dando las instrucciones a su hijo Timoteo. Timoteo, estás de pastor en una iglesia y tú tienes que ser responsable, y más tienes que enseñarle a los de la iglesia, a los que desempeñan con acierto el cargo. Tienes que enseñarle a la iglesia que esos que predican, que esos que enseñan están puestos ahí porque fueron llenos de dignidad, y el pueblo tiene que darles un trato especial. Sobre todo aquellos que muestran un afán, perdóneme, hermano, en proclamar la palabra. Aquel que se preocupa por estar lleno de la palabra y darle una enseñanza que va a nutrir a la iglesia. Qué lindo esos hermanos. No aquel hermano que está buscando el versículo para darle duro al otro. No aquel hermano que busca un versículo para destruir al otro. No. De eso no quiere el Señor. Dios quiere siervos fieles. Dios no quiere siervos infieles. Qué lindo está esto, hermano. A mí me ministra esto, hermano, perdónenme. Responsables, certeros en el cargo. Yo bendigo, hermano, mire, no quiero sonar altivo ni nada de eso. Dios conoce mi corazón y estoy en un lugar santo. Pero nosotros tenemos cerca de, no sé si exagero o si más bien me quedo corto, pero hay más de 250 líderes en la iglesia. Más. Vamos a ver, tenemos 6 equipos de servidores y por lo menos hay 40. 6 por 4, 24, 240 servidores. Solo ahí. Los discipuladores, 85. Saque cuentas usted. 72 en Adulán, en alabanza. Y me quedo corto. Nos faltan los hermanos de Crónicas, Televisión, Bernabé, Buen Samaritano, Protocolo, los de Escritura Viviente, Ebenequit, hermanos, los de los jóvenes, los de, hermano, el ejército de mujeres, el escuadrón de varones, los hermanos de Corderito, los hermanos de mayordomía. Dios santo, nos quedamos cortos. Vamos a poner un número, 250 servidores.
como pastor de esta casa, yo puedo decir, estos hermanos son certeros en su cargo. De 250 hermanos yo puedo decir, estos hermanos son certeros en su cargo. Certeros en su cargo. Yo no necesito músicos en la iglesia, necesito sacerdotes, yo como pastor. Y cuanto más Dios. No necesitamos hombres con servidumbre ni esclavitud. Necesitamos servidores fieles. No necesitamos mujeres esclavas al servicio. Necesitamos mujeres siervas, fieles al Señor. De esto, responsables que desempeñen con acierto el cargo de dirigentes de la iglesia. Ay, vamos a tener que ver cómo desarrollamos ese punto. Los líderes fieles de la iglesia deben de ser respetados y apreciados. Máxime cuando su testimonio es implacable. Un servidor que tiene un testimonio por los suelos, ese tiene que ser disciplinado. Un servidor, para ese es la vara. Para un servidor que tiene mal testimonio, para ese es la vara y el callado. Para hacerlo regresar al camino y para disciplinarlo. Pero el que es implacable en su testimonio, ese más bien merece un ascenso. Predicación y enseñanza. Necesitamos afanosos en la palabra. Qué lindo eso. Vamos a ir a la 2 Corintios 3:6. Vamos a ir aquí un poquito. Perdóneme, hermano, pero quisiera un fondo musical. No sé si me ayudan los hermanos, por favor. Y me ayudan con el sonido acá también para que lo podamos tener aquí en los monitores, por favor. Ahorita necesitamos eso. 2 Corintios 3:6, Biblia al día. Oiga esto. Él nos ha capacitado, oiga, para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu. Oiga esto. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Perdón, vuelvo. La familia del siervo fiel tiene que ser espiritual. Vamos, apuntémoslo aquí. Número 6. Espirituales. Este punto, hermano, tiene que haber avanzado en nosotros y con nosotros. El siervo fiel tiene que ser uno que es muy, mire usted la palabra que estoy poniendo acá, muy competente. El siervo de Dios, el hijo de Dios, es uno competente. Es uno capacitado por Dios. Mire, lo voy a poner de una vez porque el tiempo también nos está avanzando, ¿verdad? Aquí, capacitado. Fíjese usted, Dios lo tomó, Dios lo adiestró y Dios lo equipó para desarrollar una tarea. El siervo de Dios, vuelvo acá, el siervo fiel va a ser competente y también va a ser su familia competente. Hermano, miren, nosotros tenemos 7 años y medio para la gloria del Señor en el ministerio. 7 años aquí en Tegucigalpa. Hermano, y me puse yo la vez pasada a contar las familias con las que comenzamos. Familias. Y empecé, hermano, me faltaban dedos. Y digo yo, todavía están en el ministerio. Familias del siervo fiel. Todavía están. No escucho el piano, tal vez me ayudan, por favor. La ley hace que la gente tome conciencia de su pecado. Pero esto no provoca vida eterna en la persona. Por eso es que el Señor vino y dijo: yo necesito siervos capacitados del espíritu, no de la letra. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Si necesitamos la palabra, ya vimos, afanoso en la palabra. Si lo necesitamos. Sí lo necesitamos. Pero que tiene que ser espiritual.
No tiene que ser solo, es que aquí dice la Biblia, y cerrados, hermano, y tomamos un versículo y nos agarramos como que fuéramos trapecistas de ese versículo, hermano, y no nos soltamos. No, si la Biblia dice que todo tiene que constar por 2 o 3 testigos, según los versículos bíblicos. Pero no te puedes tomar solo de un punto de la ley para aplicarlo, porque la ley mata. El siervo fiel es muy competente, adiestrado en la palabra, espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Esa familia que está siendo adiestrada, familias, mire qué lindo, que sirven en la iglesia, familias que sirven en el ministerio, y que el cabeza de hogar, ya lo vimos allá, el cabeza de hogar es que aquel que recibió la autoridad delegada empieza a fungir y empieza a ministrar a su familia con la misma fidelidad con la cual él fue ministrado. Hermano, ese hermano vale oro. Esa familia vale oro. Vale la pena meter las manos al fuego por esa familia. Necesitamos entender que somos familias de siervos fieles. Termino. Primera de Pedro 4:17. Corona de Jerusalén. Dice esta versión: porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en la buena noticia de Dios? Terminamos con esto. Hay más puntos, obvio, pues, pero yo creo que con estas 7 razones para tener familias de siervos fieles es importante. Si no estamos santificados, no somos nada. Santificados, y lo hemos explicado, ¿verdad? Es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Estamos hablando de que uno que está santificado es uno que está libre de juicio. Uno que ya se santificó, hermano, perdóneme, la ley ya no tiene contra él nada. Está libre. Está libre. Ya el Señor lo justificó, se hizo justo, pero ahora pasó de justo a santo porque se santificó. La ley no tiene nada que ver con él. Por eso es que dice: ha llegado el tiempo de comenzar un juicio, oiga, por la casa de Dios, por las familias. En la casa de Dios está compuesta por familias de siervos fieles. Los primeros que van a ser juzgados son los fieles. Pero ese juicio no va a ser para condenación. Ese juicio va a ser para recibir galardones. Uno santificado es uno que está libre de juicio. Y usted y yo, que nos hemos purificado y nos hemos santificado, recibe los galardones. Recibe los galardones. Mire qué lindo, hermano. Mire qué lindo. Nuestras familias son familias que fueron librados del fuego. Íbamos a una perdición, pero mi casa fue libre. Debe existir entonces agradecimiento continuo en los labios del justo, porque ha sido librado de los juicios venideros. Todo lo que haya venido y todo lo que vaya a venir ya no te puede dañar ni puedes sentir culpa, porque hay una buena noticia. La buena noticia te ha alcanzado, la buena noticia ha llegado a tu familia y eres libre de los juicios, porque eres un siervo fiel. Buen siervo fiel. En lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué lindo tener gente fiel. Qué lindo tener gente fiel. Finalizo, el tiempo me avanzó. Voy a finalizar. Como siempre hacemos un resumen. El tema que desarrollamos se llama la familia del siervo fiel. Y hay 7 características de ese siervo fiel que le tiene que transmitir a esa familia. Por eso es que es una familia de fieles. Número 1,
Ese siervo fiel es comprensivo. Es uno que ayuda al confuso. No lo termina de hundir, sino que le ayuda a ese confuso. Dice la Biblia que es un buen pedagogo. Es uno bueno, adiestrado, uno que enseña bien con su ejemplo. Número 2, ese siervo fiel es honroso. Es un vaso de nobleza. Mire qué lindo eso. Y renunciamos a aquellos vasos faltos de nobleza. Hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que no tiene que conformarse con lo menos, tiene que conformarse con lo mejor que Dios tiene para tu vida. Número 3, sacerdocio. Casa espiritual. La casa espiritual a la que tú estás, en la que Dios te ha puesto, es una casa donde tienes que aprender que los sacrificios tienen que ser aceptables a Dios. Hay sacrificios que no son aceptables. Caín presentó sacrificio, pero no era aceptable. Abel presentó sacrificio y ese sí era aceptable. Entonces tenemos que aprender que el sacrificio del siervo fiel es agradable. Número 4, tiene que haber aprendizaje. El aprendizaje es que el cabeza de hogar es el encargado de trasladar, de transmitir los conocimientos. ¿Por qué? Porque él tiene una autoridad delegada de parte de Dios. ¿A quién se la puso? Dios. ¿Quién se la delegó? Dios. Dios le delega su autoridad a los fieles, a los que son fieles. Número 5, qué importante, responsables. Responsables. La familia del siervo fiel son familias responsables. Son los que son certeros en su cargo. Y ese punto me ha ministrado a mí. Ahí no está hablando de títulos en una iglesia, de ancianos, de diáconos. No, los diáconos y los ancianos los pone el pastor. Los ministerios los pone Dios, los pone el Hijo. ¿Cuáles son los ministerios? El apostolado, el pastorado, el profeta, el evangelista, el maestro. Eso los pone Dios. Pero los cargos en la iglesia los pone el pastor. Pero fíjese usted que ese versículo que leíamos acá, que está en 1 Timoteo 5, 17 al 18, le dice Pablo a Timoteo: pon a aquellos que son responsables en su cargo, que son certeros, que son responsables, aquellos que son afanosos en la palabra, que la predican y que la enseñan, porque una cosa es predicarla y otra es enseñarla. Número 6, la familia del siervo fiel tiene que ser espiritual, muy competente. Aquellos que fueron capacitados por Dios. Esta familia del siervo fiel, hermano, hasta le va bien en el trabajo. Hasta le va bien en el trabajo. Son familias fieles. Número 7, y terminamos acá. Esas familias lograron santificarse. Y el que está santificado es libre del juicio, porque en vez de recibir condena, recibe galardones. La familia del siervo fiel. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Perdóneme, yo me siento muy ministrado. Y quiero orar por todos los que están ahí en casita, por los que nos están escuchando, por los que se conectan a través del Facebook, a través del YouTube. Todos aquellos que están ahí. Yo quiero que inclines tu rostro. Si hay alguien, yo siento que hay alguien que está escuchando que tal vez no ha recibido a Cristo. Puedes entregarle tu vida hoy. O tal vez te has apartado de los caminos del evangelio. Hoy puedes recuperar ese camino del evangelio. Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo, declaramos este día, Señor, que las personas que están oyendo este mensaje, no es por casualidad que han sintonizado el Facebook, el YouTube o el Spotify, sino que tú has puesto en ellos el querer como el hacer. Esa bendita palabra que ha llegado hoy a estos corazones, señores, porque tú los has alcanzado. Oro por ellos. Bendice las familias, bendice las casas, bendice las familias de siervos fieles, de las cuales hoy hemos extraído esta palabra tan hermosa. Aquellos que son responsables en su cargo, certeros en su cargo, aquellos que se dedican afanosamente a la palabra. Bendícelos a cada servidor, a cada uno de los hermanos que día con día, Señor, presentan sacrificios agradables delante de tu presencia. Yo los ministro como pastor, bendigo, Señor, sus vidas y declaramos, Señor,
que no son faltos de honra. Empiezo a declarar sobre ellos, Señor, honra, porque son vasos nobles. Son vasos nobles donde tú depositas en ellos tu gloria y tu presencia. En el nombre de Cristo oramos por sus diezmos, por sus ofrendas, por sus aportaciones. En el nombre de Cristo. Te pedimos que obres de una manera poderosa y extraordinaria. Que ministres a tu pueblo de una manera poderosa y extraordinaria. Señor, oramos por los que están en los hospitales, en las clínicas, en las unidades de cuidados intensivos. Señor, sana los cuerpos, sana los sistemas respiratorios, líbralos de toda infección, líbralos de toda contaminación en el nombre poderoso de Jesús. Por tu Espíritu Santo, sean llenos de salud. La salud que portamos, esa salud ministramos sobre ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Llena tu casa siempre de tu gloria y de siervos fieles. Llena, Señor, también ahí en la casa de cada uno de mis hermanos de manera virtual. Alcanza, Señor, a través de estas señales electrónicas con tu presencia y úngelos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Deseamos que la palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Te invitamos para que siempre a través de todas las redes sociales nos puedas seguir y escuchar. Estamos en el canal de Telegram, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y también en el Spotify. Nos encuentras como Ebenecer Osana. De mi parte, que Dios te bendiga poderosamente.